Esta tarde de nutrición parenteral en el recién nacido. Como todos ustedes saben, la nutrición parenteral es la administración tanto de macronutrientes como micronutrientes en cantidades y proporciones adecuadas en aquellos recién nacidos que no pueden usarse el tracto gastrointestinal o esto es insuficiente. Tenemos ejemplo de estos pequeñitos, los recién nacidos quirúrgicos, por ejemplo, que no se puede utilizar el tracto gastrointestinal, aquellos con gastrosquisis, con atresias intestinales, y aquellos en los cuales el tracto gastrointestinal es insuficiente, tenemos a todo nuestro grupo de prematuros. En lo que respecta a los tipos de nutrición parenteral, hay dos tipos: la nutrición parenteral total, que es la administración de todos los nutrientes y además todos los requerimientos que tienen estos niños, tanto de macro y micronutrientes, y la parcial, cuando falta algún nutriente en esta nutrición parenteral o en todo caso parte de sus requerimientos es aportado por la nutrición enteral. En cuanto a las vías de administración, tenemos una vía periférica. Sabemos que los recién nacidos tienen requerimientos de agua mucho mayores que cualquier otra edad, por lo tanto nos permite dar una buena nutrición incluso por vía parenteral, siempre y cuando se cumpla una osmolaridad máxima de 900 miliosmoles por litro, aminoácidos de 3%, dextrosa de 12.5 y una duración mínima de una semana o de una duración máxima de una semana. Es aquella nutrición como puente de repente en aquellos chicos un poquito grandes que no están tolerando bien la vía enteral, pero no sé que no va a durar pues más de una semana, porque aquella nutrición que dura más de una semana o nuestros prematuritos que sabemos que la nutrición va a durar mucho más, va a necesitar de todas maneras una vía central. Entonces, esta osmolaridad o estas características que debe tener esta nutrición nos permite dar osmolaridades mucho mayores a los 900, concentración de aminoácidos también mucho mayores, de dextrosa mucho mayores, y como repito, voy a colocar una vía central, pues si es que yo tengo pensado por lo menos este niño va a necesitar por lo menos más de una semana de nutrición parenteral, porque si va a durar menos realmente no vale la pena estar sometiéndolo a la colocación de una vía central. En lo que respecta a los componentes de la nutrición parenteral, también ustedes lo conocen, están formados por los macronutrientes, que son tres, y los que nos dan la carga calórica son las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Ya saben ustedes que las proteínas nos proveen 4 kilocalorías por cada gramo, los lípidos 9 kilocalorías por cada gramo y los carbohidratos, perdón, 4 kilocalorías. De acuerdo a la presentación que tengan los insumos que vamos a utilizar, estas cantidades pueden cambiar. Por ejemplo, los carbohidratos, cuando son presentaciones hidratadas, seguramente ustedes han leído, nos reportan algunos libros 3.4 o 3.6 kilocalorías por cada gramo, y los lípidos generalmente sube a 10 kilocalorías. Por otra parte, tenemos los micronutrientes, que están formados por las vitaminas y los minerales. Dentro de las vitaminas sabemos que tenemos las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles, y dentro de los minerales tenemos los minerales mayores y los oligoelementos. Entonces, cuando decimos nutrición parenteral total, habíamos dicho que un concepto era administrarle todos sus requerimientos, o sea, todos los componentes de la nutrición parenteral y además todos los requerimientos. Si faltara alguno de ellos, entonces ya no estamos hablando de total. Y no olvidarse que justamente uno de los diluyentes universales es el agua, también forma parte como componente de la nutrición parenteral. Si bien es cierto, no nos aporta calorías, pero es fundamental para la preparación. En lo que se respecta a las indicaciones de nutrición parenteral, la NAES, que también lo conocen, la última guía, aunque hay actualizaciones después de esta, pero la última guía en extenso fue publicada en febrero del 2020, que nos da algunas sugerencias de qué niño necesita nutrición parenteral. Entonces, para ello, su punto de corte por edad gestacional es menos de 31 semanas, y aquellos que tienen mayor o igual a 31 semanas, dice, si no se logra un progreso suficiente en la nutrición enteral las primeras 72 horas después del nacimiento. Con respecto a los recién nacidos a término, en aquellos que es poco probable que la nutrición enteral se establezca lo suficiente, como habíamos mencionado en los quirúrgicos, por ejemplo, las malformaciones del tracto gastrointestinal o enfermedades críticas como por ejemplo la sepsis, ¿no? Ojo que estamos hablando de una sepsis crítica, pues que el paciente está totalmente descompensado, ¿no? ¿Por qué? Porque si es una sospecha de sepsis, ¿no? Una sepsis que el niño no contraindica definitivamente la nutrición enteral, ¿no?
Me olvidaba de comentarles cuando mencionábamos que la nutrición enteral, la parenteral, está dirigida para aquellos niños, ¿no?, que no pueden utilizar el tracto gastrointestinal. Es que la nutrición por excelencia, acuérdense, es la nutrición enteral, ¿no?, en todas las edades. Lamentablemente, los pacientes que manejamos, sobre todo en la unidad de cuidado intensivo, muchos de ellos pues no es posible utilizar la nutrición enteral, o como habíamos mencionado, es insuficiente. Por lo tanto, nos vemos en la obligación de hacer uso de la nutrición parenteral. Esta es una estadística ya que tiene algunos años, del 2019, por ejemplo, en la unidad de cuidado intensivo de la maternidad de Lima, en la cual vemos en el semestre de enero a junio, hubieron 253 recién nacidos que recibieron nutrición parenteral. De estos, como pueden ver, la mayoría, más o menos el 70%, fueron recién nacidos prematuros, ¿no? Entonces dice como causa de utilización de la nutrición parenteral la prematuridad. Y el otro grande grupo que también requiere nutrición parenteral son los recién nacidos con problemas quirúrgicos. Ahora, nosotros a punto de corte no es como el que nos mencionaba la NICE, sino que tenemos como punto de corte, como la mayoría de unidades, creo, ¿no? Tenemos un punto de corte en menores de 32 semanas o menores de 1.500 gramos. En todos ellos iniciamos la nutrición parenteral. Entonces, si vemos, haciendo la sumatoria de ambos, casi el 90% de niños que requieren nutrición parenteral pertenecen al grupo de prematuros, y el otro grupo entonces de recién nacidos quirúrgicos. Y hay un pequeño porcentaje de otras patologías realmente, ¿no? Pero entonces, por eso es que esta charla nos vamos a centrar sobre todo en la nutrición del prematuro, en la nutrición parenteral del prematuro. ¿Qué características tiene este recién nacido prematuro que hace que necesite frecuentemente nutrición parenteral? Entonces, ya sabemos entonces, acuérdense que el recién nacido prematuro tiene inmadurez de todos sus órganos y sistemas, por lo tanto tiene inmaduro el tracto gastrointestinal, tanto desde el punto de vista morfológico como también fisiológico. Entonces es una característica que nos obliga a utilizar la nutrición parenteral. Vías metabólicas inmaduras, ¿no? También tiene demandas nutricionales incrementadas comparado kilo a kilo con niños mayores o con adultos. Tiene condiciones médicas y quirúrgicas que alteran los requerimientos de nutrientes y también la tolerancia de nutrientes. Tenemos, por ejemplo, el PCA, la displasia, la enterocolitis necrotizante. Y por otro lado, tenemos que estos niños tienen reservas nutricionales muy limitadas, reservas de glucógeno, de proteínas, de grasa, de calcio y de fósforo. Entonces, que definitivamente va a ser que nosotros tengamos que optimizar la nutrición lo más precoz posible porque, como repito, no tiene reservas nutricionales. Por ejemplo, vemos acá esta transparencia, ¿no?, que nosotros vemos sobre los depósitos del calcio y del fósforo. Entonces, siguen una línea dependiente definitivamente de la edad gestacional, aunque está por el peso. Entonces, más o menos los depósitos de un recién nacido a término van entre 25 y 30 gramos, pero vemos que estos niños que nacen antes de tiempo, alrededor, por ejemplo, de 1000, no llega un depósito de fósforo, de calcio, perdón, entre 5 y 10. Y lo mismo sucede para el fósforo, también dependiente de la edad gestacional, más o menos alrededor de 15 gramos al término de la gestación, y miren, alrededor de 1000 gramos, que estamos hablando más o menos de 28 semanas, no llegan ni a 5 gramos. Entonces, imagínense, con estas reservas se tienen que afrontar en el momento que nacen a todos sus requerimientos. Igual también para lo que son las reservas de carbohidratos, proteínas y grasas. Acordémonos que los prematuros generalmente estamos manejando 28 o 30 semanas, y vemos ahí pues que las reservas de carbohidratos y lípidos, que están lo de rojo y el amarillo, son muy escasos, de tal manera que necesitan una fuente exógena. Lo que ustedes más ven ahí, que es el color azul, son las reservas de proteína, pero no, acuérdense que no tenemos reservas como tal, porque esta proteína está formando estructura. Tenemos reservas de carbohidratos, por supuesto, se deposita como glucógeno, ya sabemos. Tenemos reservas de lípidos, sí, se deposita como grasa, pero no tenemos reserva, no tenemos una fuente de reserva de proteínas aparte guardado para cuando lo necesitemos, sino que esta proteína está formando estructura. Se dice así entonces que en ausencia de aportes exógenos, los recién nacidos, como se agota rápidamente la fuente de carbohidratos y de lípidos, tienen que echar mano de esta fuente proteica, pero como mencionamos, esta fuente proteica está formando estructura. Entonces, así se habla, por ejemplo, que de los menores de 26 semanas, ¿no?, se consume, cuando no hay aportes exógenos, consume más o menos 1.5 gramos de proteína corporal por día, cuando no se administra un aporte exógeno. Entonces, de acá viene la cifra que se menciona
que por lo menos cuando yo inicio nutrición parenteral, por lo menos lo mínimo que tendría que darle es 1.5 si quiero frenar este catabolismo proteico, ¿no? Entonces, ya las guías van un poquito más, algunos me dicen 2 gramos, ¿no? Algunos van 2.5, 3, pero no menos de 1.5, salvo que el niño tenga alguna patología, por ejemplo, con insuficiencia renal, ¿no? Pues es otra cosa. Estamos hablando de aquellos niños que están estables, que hoy voy a empezar, entonces no menos de 1.5 si es que quiero frenar yo este catabolismo proteico. Eh, ¿Qué busca la nutrición en general del recién nacido prematuro? En primer lugar, suministrar nutrientes suficientes para acercarse a la tasa de crecimiento en la vida intrauterina. O sea, no queremos que en nuestra unidad el niño o el prematuro crezca a un mismo ritmo que si hubiese, como si todavía no hubiese nacido, ¿no? Mantener concentraciones sanguíneas y tisulares normales de nutrientes, evitar la hiperglicemia, la hipoglicemia, la hipertrigliceridemia. Lograr un desarrollo funcional satisfactorio y también últimamente garantizar una vida adulta sana, ¿no? Hay cada vez más evidencia que, sobre todo la parte metabólica en la edad adulta, depende mucho de la nutrición precoz, incluso en la vida fetal. Entonces, y nosotros como neonatólogos, como pediatras que nos encargamos del cuidado de estos niños, no descuidar que muchas cosas de lo que hagamos en la unidad de cuidado intensivo va a repercutir más adelante en la vida ya de esta persona cuando llegue a ser adulta. Entonces, son los objetivos, son las ambiciones que tenemos, ¿no? O que existe para este grupo de recién nacidos. Pero como decía la doctora anteriormente, ¿no? ¿Qué pasa sobre esto? ¿Se cumple, por ejemplo, si analizamos solamente esta primera objetivo, ¿no? Suministrar nutrientes para acercarse a la tasa de crecimiento de un bebé a la misma edad gestacional? Y esta es una referencia que ya tiene sus años, pero que lamentablemente hasta ahora está vigente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? Nos traza curvas de crecimiento de niños de diferentes edades gestacionales cuando están en la vida intrauterina. Entonces vemos que todos están yendo a un crecimiento dentro del percentil 50. ¿Y qué pasa cuando esto? Entonces hay una curva que es de 20 a 25 semanas, de 26 a 27, de 28 a 27. Entonces saben, perdón, de 28 a 29. Saben que generalmente nosotros 24 o 25 semanas ya no lo contamos, ¿no? Porque generalmente muy escaso, solo contamos con los dedos. Pero sí ya de 26, de 27, de 28 son la mayoría de nuestros niños que están en la unidad de cuidado intensivo, ¿no? ¿Qué pasa con estos niños? ¿Qué se vieron? Que cuando llegan a las 32 semanas de edad gestacional, todos estaban por debajo del percentil 10, ¿no? Si el percentil 10, si bien es cierto, no es una forma rigurosa de detectar una restricción de crecimiento extrauterino, pero es un indicativo que definitivamente estos niños no están creciendo, ¿no? Y eso no sucede solamente, o sea, estos son reportes de países desarrollados. Si bien es cierto, como repito, esto tiene sus años, pero la figura no ha cambiado mucho. Si bien es cierto, ha habido descenso en esta restricción de crecimiento, pero todavía el problema es vigente. Y como decía la doctora anterior que me ha antecedido, ¿no? En nutrición neonatal no hay nada dicho todavía, ¿no? La evidencia es muy baja, entonces lo que recomiendan es, dice, mientras estemos seguros que no haga daño, entonces cualquier intervención es bienvenida, ¿no? Entonces siempre y cuando aseguramos, como repito, que no haga daño. Por eso es que las guías están cambiando constantemente, ¿no? Porque la evidencia todavía no es buena. Ahora, cuando se analiza las causas de esta restricción de crecimiento extrauterino, entonces son múltiples causas y no todas son definitivamente desde el punto de vista nutricional. Entonces vemos así que las características basales, edad gestacional y peso de nacimiento, a menor edad gestacional, a menor peso de nacimiento, definitivamente va a haber mayor dificultad para nutrirlo a estos niños, ¿no? Por la morbilidad asociada. La prematuridad nunca viene sola, viene acompañada desde el momento que nace, mayor depresión, mayor hipotermia, mayor dificultad respiratoria. Más adelante tenemos la displasia broncopulmonar, las enterocolitis necrotizante, o sea, son un grupo de enfermedades que acompañan a estos niños prematuros. La administración de fármacos, que ahí también nosotros intervenimos, ¿no? Como son los diuréticos, los corticoides, que también intervienen desde el punto de vista metabólico. La madurez enzimática y metabólica ya habíamos anunciado, pero a pesar de todo esto, lo que los análisis mencionan es que por lo menos el 50% de estas causas se debe a una nutrición inadecuada. Y ahí sí no podemos echar cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, está desnutrido porque es muy pequeñito, tiene muchas enfermedades, pero de todas maneras tenemos casi el 50% tenemos algo que ver. Y lo que se ha analizado, ¿no? Que principalmente ese déficit es en el aporte proteico, ¿no? Entonces hay que poner especial énfasis en aportar una buena cantidad de proteínas.
¿Y por qué nos preocupa esta restricción de crecimiento extrauterino? Creo que la doctora que me antecedió también hablaba mucho. Entonces, el aporte insuficiente de nutrientes en periodos críticos, como es el tercer trimestre, que estos chicos pasan su tercer trimestre mayormente en la unidad de cuidado intensivo, entonces nos va a llevar a la restricción de crecimiento extrauterino. Lógico, si no le estamos dando la cantidad recomendada de nutrientes, entonces por lo tanto, pues, y además están asociados a otro tipo de patologías que hemos dicho que incrementa sus requerimientos y que disminuye su tolerancia, por lo tanto vamos a tener restricción de crecimiento extrauterino. Esto va a alterar el crecimiento del cerebro, va a llevar a alteraciones neurocognitivas, además también se ha visto que está asociado a retinopatía de la prematuridad, está asociado a displasia broncopulmonar y lo que estábamos queriendo evitar, ¿no? Esta restricción de crecimiento nos lleva a problemas de salud en la edad adulta, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, una de las tantas estrategias que hay para tratar de evitar esta restricción de crecimiento extrauterino es dar una nutrición parenteral y una nutrición enteral adecuadas. ¿Y qué significa adecuadas? Significa lo más precoz posible y en cantidad suficiente, ¿no? Antes que ustedes nacieran todavía, cuando hacíamos nutrición parenteral, por ejemplo, empezábamos con 0.5 gramos por kilo de aminoácidos, ¿no? Entonces, ni la tercera parte de lo que se recomendaba, ¿no? Y así estábamos un día, 2 días, 3 días, y al tercer día nos animábamos un poquito a subir a 1, ¿no? Entonces, hacíamos nutrición parenteral, pero ya analizando en retro, ¿no? No estábamos aportando nada prácticamente, ¿no? Porque habíamos dicho que mínimamente 1.5, ¿no? Entonces, pero esa era la norma, ¿no? Entonces, y como para que vean ustedes, como ya después nacieron ustedes y también se aumentó la cantidad de proteínas que deben recibir estos chiquitos, ¿no? Y no solamente proteínas. Y miren que están al mismo tiempo la nutrición parenteral y la nutrición enteral, porque eso también era otro concepto que nos daban los maestros, ¿no? Decía Pablo, pero ¿para qué te preocupas con la nutrición enteral si ya estás recibiendo nutrición parenteral? Déjalo despacio, tranquilo. Entonces, no lo estreses. Y eso no es así, ¿no? Entonces, a la par que yo tengo que empezar nutrición parenteral, tengo que estar empezando ya también la nutrición enteral. Entonces, ¿por qué? Porque tienen la importancia ambas y cumplen funciones diferentes, por lo menos al inicio. En toda la literatura ustedes seguramente han leído, han escuchado que el nacimiento de un niño prematuro es una emergencia nutricional. ¿Por qué se considera una emergencia nutricional? Porque de estar recibiendo todo adecuadamente en el vientre de la madre, ustedes saben que recibe todo de la placenta en cantidades y en proporciones adecuadas, salvo por supuesto que la mamá tenga alguna enfermedad, como por ejemplo la enfermedad hipertensiva, que hay alteración en los flujos y que no le llega y termina también haciendo una restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Pero si no está recibiendo todo adecuadamente, y el nacimiento significa que este niño se tiene que valer por sus propios recursos, ya no dependiendo de la madre, ¿no? Y en la unidad de cuidado intensivo va a depender de nosotros, de los profesionales de salud que estamos, y hay que evitar estar como la figura que dice está de espaldas a la realidad, ¿cierto? Lo que hay que tener en cuenta es que las necesidades metabólicas y nutricionales no se detienen con el nacimiento del recién nacido, ¿no? Entonces, la nutrición es un proceso continuo que se inicia incluso antes de la fecundación, ¿no? Porque el óvulo se tiene que alimentar, el espermatozoide también, y eso tiene que ser un proceso continuo, de tal manera que el nacimiento no tiene por qué interrumpir, ¿no?, la administración de la nutrición. Yéndonos ya a los aportes de lo que es los componentes de la nutrición parenteral, el aporte hídrico, esto también ya ustedes lo saben, que es el volumen a administrar, va a depender de la edad gestacional y del peso de nacimiento, y ustedes saben que las necesidades son inversamente proporcionales. A menor edad gestacional, a menor peso de nacimiento, mayor requerimiento de agua, ¿no es cierto? Y además depende también de las condiciones en las cuales este niño sea cuidado. Está en una cuna térmica, está en una incubadora, está en una incubadora con humidificación, todas esas modifican sus cantidades de agua que este niño necesita. El prematuro, entonces, en cuanto al respecto al agua, necesitan grandes cantidades de agua porque tiene ciertas características que hacen justamente que necesite estas cantidades. Tiene una fusión tubular inmadura, entre otras cosas, por supuesto, ¿no?, que nos lleva a una diuresis postnatal, que sabemos que esta diuresis postnatal incluso es la responsable de esta pérdida de peso postnatal que tenemos en los primeros días, ¿no? Tiene una
una piel sumamente delgada que lleva también a grandes pérdidas insensibles de agua, tiene mayor relación entre el área de superficie y el volumen corporal y además también, como mencionábamos, tiene necesidades de líquidos proporcionales mucho mayores comparados con niños de mayor peso. Tablas, hay un sinnúmero de tablas en las cuales ustedes pueden consultar cuánto le debo aportar. Esta es una de las tantas tablas que ya no aparece porque esta apareció seguramente todos lo conocen, el libro el workbook de Pauline, apareció en el 2020, que ahora salió una nueva edición, que ya no salió esta tablita, pero me parecía importante porque desde el punto de vista de aportes hídricos se dividía en las fases que ya ustedes conocen, ¿no? La fase de transición, la fase de estabilidad, la fase de crecimiento, que ahí está las aportes de líquido que yo le debería dar, ¿no? Acuérdense que lo difícil es con cuánto inicio, ¿no? Porque después me tengo que guiar con el balance hídrico, con la pérdida de peso, con la diuresis y también con el nivel de sodio. Pero les traía esta tablita porque miren, ¿no?, la pérdida de peso, ¿no?, que nos mencionan acá, que en la fase de transición, en el menos de 1000, alrededor del 10%. No es ese famoso 15%, aunque todavía hay reportes, ¿no?, para todos los gustos, todavía encuentran el famoso 15, incluso hasta 20%, ¿no? Pero esta nos trae valores mucho menores, porque eso también ya se ha analizado, ¿no? Les mencionaba yo que esta pérdida de peso se debe justamente a la diuresis que existe postnatal, que elimina el exceso de agua, sobre todo el agua extracelular con la cual nace, ¿no? Pero también se ha hecho este análisis que los trabajos anteriores que han cuantificado esta pérdida de peso, también algo tiene que ver ya, porque anteriormente no se daba una buena nutrición desde el inicio. Entonces, parte de esta pérdida de peso también significa ya que este niño no se le brindaba los aportes necesarios de los requerimientos nutricionales. Entonces, parece que esta referencia toma en cuenta. Pero miren, pérdida de peso en la fase de estabilización, 0%, y a partir de los 14 días de la fase de crecimiento, esperar ya, sobre todo en el menor de 1500, una ganancia de peso. Hay que tener en cuenta también la sobrehidratación, que no es buena, sobre todo los famosos bolos que a veces les ponemos a esos chiquitos, que a veces son necesarios, lamentablemente, ¿no? Cuando hay un incremento del volumen, va a haber la posibilidad de que se reaperture, si ya no está abierto el conducto arterioso. Esto nos va a hacer que se incremente el flujo líquido a nivel pulmonar, incrementa la pulsatilidad en el escape diastólico, ¿no? Entonces, el conducto arterioso nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca que junto con el incremento del líquido pulmonar me puede llevar a una displasia broncopulmonar, que sabemos que es muy frecuente en estos pequeñitos, ¿no? No es la única causa, ojo, ¿no?, pero sí contribuye. Ustedes saben que la displasia broncopulmonar es un problema multifactorial, ¿no?, que tiene que ver incluso prenatalmente. Por ejemplo, las infecciones a la madre contribuyen al desarrollo de esta patología, ¿no? Este conducto arterioso también incrementa la pulsatilidad, y este incremento de pulsatilidad puede ser responsable más adelante de la enterocolitis necrotizante, incluso de la hemorragia o de la leucomalacia. Entonces, no es bueno también sobrehidratar a estos pacientes, por eso es que es importante hacer un buen balance hídrico. Bueno, en cuanto al aporte energético, creo que también la doctora ya nos habló algo en la anterior exposición. Cuando un niño prematuro está en crecimiento, necesitamos más o menos de 90 a 120 kilocalorías. También puso énfasis en la tasa metabólica en reposo. Pregunta de examen, por supuesto. No sé, ya los que han dado examen o los que van a dar, ahí tienen un punto ya. Entonces, tasa metabólica en reposo de 40 a 60. No hemos logrado el examen, ¿no, Nayuri? Ya. Entonces les voy a ir dando así las 20 preguntas que me han dado para que saquen 20. Ahora no sé si lo pondrán todas, no sé, ¿no? Entonces hay distintas actividades, pero hay que enfocarnos a esto. Primero los totales, ¿no?, de 90 a 120, y el reposo de 40 a 60, porque esta es la mínima cantidad que yo tengo que cubrir al inicio de la nutrición parenteral, ¿no? Entonces, el aporte energético, entonces hay que iniciar con estos 40 a 60 kilocalorías por kilo por día, que cubre esta tasa metabólica en reposo, ¿no? Entonces, por eso dice, para preservar las reservas energéticas. Si yo administro esta cantidad, estoy asegurándome que el niño no consuma sus reservas, que el prematuro no consuma sus reservas. Si yo le doy menos, ¿qué pasa en la mayoría de nuestras unidades? ¿Por qué? Porque esto significa que mi primer endovenoso, para llegar a esa cantidad, mi primer endovenoso tiene que ser una nutrición parenteral. De otro modo, no alcanzo esta cantidad. Entonces, si yo empiezo con solamente con dextrosa, con electrolitos, voy a estar pues los 20, 25 kilocalorías. ¿El resto de dónde sale? De las reservas del niño, ¿no es cierto? Entonces, y eso tenemos el problema en la mayor cantidad de unidades, porque
en feriado, si nace un niño en feriado, no hay químico farmacéutico, no hay quien formule y le ponemos su endovenoso nada más, ¿no? Entonces, por eso es que algunas unidades tienen una nutrición que se llama nutrición de inicio, nutrición cero, para que le inicien en cualquier momento que nace. Nosotros teníamos esta nutrición, pero también ya viene el problema administrativo. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en maternidad, la nutrición parenteral lo cubre el SIS, ¿no? Entonces, el SIS cubre, tiene que ir, pues cuando yo formulo la nutrición parenteral, va con nombre, con historia clínica, con número de SIS, para ver a quién se lo carga, ¿no? Entonces, esa nutrición cero no se sabe para quién va a ser, por lo tanto, no tiene ni historia clínica, no tiene nada de esas cosas, ¿no? El problema no es problema, sino que o sea, si es que se utiliza no hay problema porque después se lo carga a ese niño, no hay inconveniente, ¿no? El problema es cuando a veces esa nutrición que tiene un periodo de tiempo no se utiliza, ¿no? Entonces, ¿a quién lo cargan esa que no se utilizó, ¿no? No es lógico que lo carguen a un niño que no lo ha utilizado. Entonces, por ahora, por ejemplo, no lo estamos preparando, ¿no? Entonces, esta cantidad de calorías hay que ir incrementándolo. Se dice que entre 70 y 80 para estos prematuros ya se logra un balance energético neutro, incluso ligeramente positivo. Y el objetivo, también creo que había mencionado ya la doctora anterior, en menores de 1000 gramos va entre 100 a 115 kilocalorías, entre de 1000 a 1500, de 90 a 100. Y para nuestros recién nacidos a término, que son los menos que reciben nutrición parenteral, va entre 80 y 90. Entonces, acá les quiero aclarar porque mucho confundimos al término con el prematuro, porque como hemos visto que casi el 70% de nutriciones parenterales van dirigidas a los prematuros, nos enfocamos en ese grupo, de tal manera que cuando viene un a término, también queremos llegar a las 100 calorías, a las 110 calorías, ¿no? Entonces, y no es necesario porque acuérdense que a menor edad gestacional, mayor requerimiento. Entonces, eso quiere decir que los grandes, los mayores, no van a necesitar tanto requerimiento como necesita un prematuro. En lo que respecta a los carbohidratos, como ustedes saben, son proporcionados en forma de dextrosa, ¿no? Es la fuente principal de calorías no proteicas, tiene una densidad energética de 3.4. Le he puesto en interrogante porque esto va a depender de la presentación de la dextrosa, ya les he dicho, ¿no? Hay dextrosa monohidra, hay dextrosa dihidra, y últimamente los laboratorios están corrigiendo y dice dextrosa anhidra. Entonces, si es una dextrosa anhidra, es carbohidrato total, entonces va a aportar las 4 kilocalorías, ¿no? Si es hidra o monohidra o dihidra, entonces sí baja la cantidad de calorías. Por eso es que está ahí el interrogante, ¿no? Entonces, el aporte energético promedio va entre 50 a 55 kilocalorías, en promedio 50 si ustedes quieren, y contribuye a la osmolaridad de la solución. Esto está en nuestros genes, en nuestra sangre, que nace un niño y ya le ponemos su endovenoso. Entonces, por ahí no hay problema, pero el problema es que no debe ir sola, ¿no es cierto? Entonces, hay que usarlo inmediatamente después del nacimiento, con un VIG entre 4 a 6. Hay que ir en incremento progresivo de 1 hasta 2 miligramos por kilo por minuto cada 24 horas. Y el objetivo, llegar es más o menos a 12 miligramos por kilo por minuto, que equivale más o menos a 17 gramos por kilo por día, que sería la tasa máxima de oxidación de los carbohidratos, ¿no? Entonces, por acá no hay ningún problema. Miren que nosotros tenemos que ir retándolo a este niño para ir incrementando, ¿no? Porque algunos de los residentes dicen, pero doctor, ¿para qué le subimos si tiene buen hemoglucotés y está bien su glucosa y todo lo demás? Pero ojo, la cantidad de calorías que le estamos dando, tenemos que ir incrementando. Acuérdense que los 3 macronutrientes que nos dan, o mejor dicho, los macronutrientes que son 3 son los que nos dan la carga calórica: proteínas, carbohidratos y grasas, ¿no? Entonces, tenemos que ir en incremento, ¿no? Y tenemos que guardar cierta proporcionalidad, por lo menos a la semana ya tenemos una buena proporción. En lo que respecta a las proteínas, realmente son proporcionados como aminoácidos cristalinos, igual que los carbohidratos contribuyen también a la osmolaridad de la solución. Entonces se ha visto que la utilización de los de los aminoácidos mejora la tolerancia a los carbohidratos, disminuye el catabolismo proteico, ¿no? Y además disminuye la pérdida de peso intracelular y debe proporcionar entre 12 a 16%, en promedio un 15% de la carga calórica total. ¿Cómo se debe empezar? Habíamos dicho que lo mínimo aceptable sería ese 1.5, ¿no? Entonces, pero la mayoría de guías dice que
igual que los carbohidratos, deberíamos empezarlo inmediatamente después del nacimiento. O sea, el primer endovenoso que tiene el niño debería ser ya con aminoácidos, ¿no? Entonces, con ese conocimiento tenemos que ver estrategias para ver cómo hacemos, ¿no? Entonces, como le digo, en maternidad empezamos, ya son varias veces que empezamos y varias veces tenemos ese mismo problema, ¿no? Este año empezamos otra vez en enero, febrero, y marzo se acabó porque de enero a febrero se han pedido como 4 nutriciones parenterales, ¿no? Entonces, que yo le digo, ¿no? Quieren que no haya nacimientos prematuros, preparen las nutriciones cero, ¿no? Porque cuando preparan nutriciones cero no hay nacimientos, ¿no? Entonces, dejan de preparar nutriciones cero, empiezan a nacer de 2 en 2, ¿no? Entonces, y me dice, doctor, ¿hay nutriciones parenterales cero? No, porque ha nacido un prematuro. Y cuando hay nutriciones cero, nadie te pregunta porque no nacen, ¿no? Entonces, pero bueno, son cosas, pero deberíamos iniciarlo también igual que la dextrosa, ¿no? Hay que aumentar también de 0,5 a 1 cada 24 horas y el objetivo es llegar en los menores de 1000 a 3.5 a 4, de 1000 a 1500 de 3 a 3.5 y el recién nacidos a término de un suficiente 2.5, máximo 3, ¿no? La doctora anterior mencionaba que realmente hay bastante controversia, no controversia, sino que hay opiniones muy diferentes y hay guías de sociedades que tampoco se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ASPEN sacó el año pasado una guía sobre lo que es aporte y ellos recomiendan no pasarse en ningún recién nacido mayor de 3.5, ¿no? La ESPEGAN del 2018 nos dice llegar hasta 4, ¿no? Entonces, realmente, como repito, si uno quiere, hay evidencia para, o mejor dicho, hay recomendaciones, hay publicaciones para todo gusto, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de no subir más de 3.5, salvo que el niño de repente esté cursando con hipoproteinemia y todas esas cosas, ¿no? Que podemos subir hasta 4, ¿no? O sea, no prohíbe, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo que sí, otra vez, decirle que a los a término no lleguemos pues a esos 3.5, ¿no? Entonces, con 2.5 suficiente. En lo que respecta a los lípidos, que es el tercer macronutriente, son aportados como emulsiones de soya, de coco, de oliva y de pescado. Estamos hablando de las generaciones porque los lípidos vienen por generaciones, ¿no? Entonces, estos son los lípidos de cuarta generación, ¿no? A diferencia de, Laurita se está riendo, a diferencia de las generaciones que dicen la generación antigua, ¿no? Entonces, la cuarta generación es los más modernos, ¿no? Entonces, nos dan, habíamos dicho, a diferencia de, de la forma bioquímica que daría 9 kilocalorías, estos suben su densidad calórica a 10 kilocalorías, ¿no? Un aporte energético desde 30 a 35%, un promedio de 35%, ¿no? Hay que usar combinación de todas maneras de triglicéridos de cadena media y larga, en neonatos una concentración de 20%, y hay que mencionar que estas emulsiones lipídicas tienen una osmolaridad bastante baja, casi es isotónica, por lo tanto se podría utilizar por vía periférica, ¿no? Porque esa es la pregunta que siempre hacen. ¿Los lípidos se pueden administrar por vía periférica? Sí, se pueden administrar por vía periférica porque tienen osmolaridad bastante baja, entonces sin ningún problema. Entonces, si bien es cierto, las recomendaciones no dice que se inicie desde el nacimiento, pero se dice desde el primer día de nutrición parenteral ya tenemos que estar utilizando los lípidos si queremos alcanzar esos 40 a 60 kilocalorías, ¿no? Acordémonos que la propiedad más grande de los lípidos es que tiene una carga calórica bastante grande, ¿no? A 2 gramos por kilo por día. Acá también, como repito, no se ponen de acuerdo. Unos dicen se empieza con 1, 1.5, 2, ¿no? Algunos dicen de frente con 3, creo que un 2 es una cantidad aceptable. Hay que ir incrementando también de 0,5 a 1 y el objetivo en el menor de 1000 es llegar de 3 a 3.5, en el de 1000 a 1500 de 2.5 a 3 y en el a término también de 2.5 a 3 nada más, ¿no? Entonces, acá también otra vez la guía del ASPEN dice no sobrepasar los 3 gramos en los prematuritos, ¿no? Entonces, pero la ESPEGAN dice 2.5 y hay otras guías también, ¿no? Que dice 3.5. La NICE, por ejemplo, menciona que podemos llegar hasta 3.5, incluso algunos dicen hasta 4 de lípidos, ¿no? Ahora, ¿en cuánto tiempo tengo que llegar, no? Hay literaturas, hay reportes que dice, ¿no? Que el periodo de inicio, el periodo de transición, el periodo de crecimiento, pero miren, esta es una recomendación que está en la Academia Americana de Pediatría, en un libro publicado en el 2017, estaba en la edición anterior también del Colesco del 2014, en la del 2021 ya no aparece, que nos dice que, por ejemplo, nos dan las cantidades de aminoácidos, lípidos y de aporte energético, dice el día 0, o sea, quiere decir el día que el niño nace, ¿no?
dice de 2 a más gramos de aminoácidos, ¿no? O sea que mínimamente con 2, como decíamos, ¿no? Lípidos también con 2 a más, y energía nos dan mucho más, miren, de 60 a 80, ¿no? Entonces, el 40-60, como que el 60 queda al medio, ¿no? El día 1 a 2, miren que ya llegaríamos al tope casi de aminoácidos, 3.5, de lípidos de 3 a 4, miren esta guía dice de 3 a 4, ¿no? Y del día 3 hacia adelante, de 3.4, de 3.5 a 4, de 3 a 4, y más de 100 kilocalorías ya el tercer día. Entonces eso quiere decir que tanto la cantidad de carbohidratos, de proteínas y de lípidos tiene que ir en incremento, ojo, siempre y cuando el niño lo tolere, ¿no? Bueno, lo que se ve en los servicios es que las proteínas no tenemos tanto problema, los lípidos tampoco, no vemos tanta hipertrigliceridemia, pero sí cuál es el punto de quiebre es la tolerancia a los carbohidratos, ¿no? Estos niños hacen muy frecuentemente hiperglicemia. Ahora, como les decía, esto aparece en el 2017 y el 2014, este libro del 2017 todavía no hay una nueva edición de la Academia Americana, la del Coletzko ya saben que la última es del 2021, ya no aparece esta tabla, pero esta tabla ha aparecido este año, ¿no? Y es del doctor Emblenton, que también más o menos nos dice algunas recomendaciones de macronutrientes al inicio y al avance de la nutrición parenteral, dice en lactantes estables, ¿no? Aminoácidos dice, por ejemplo, empezar con 2, incrementar de 3 hasta 3.5, ¿no? La cantidad ya hemos dicho que algunos difieren, este nos aconseja solo 3.5, pero dice en 2 a 3 días. O sea, ¿qué quiere decir? Que a los 3 días ya deberíamos estar con el total de sus requerimientos, ¿no? Y dice ahí, entre las notas, comenzar al ingreso de la UCI dentro de las 6 a 8 horas. Se supone que estas 6 a 8 horas es para estabilizarlo probablemente de su dificultad respiratoria, de repente si tiene hialina, colocarlo al ventilador y todo lo demás. Entonces, a partir de ahí se arranca, ¿no? Los lípidos, miren, 2 gramos e incrementar, miren, dice de 3 hasta 4 gramos, ¿no? Entonces, también igual, de 2 a 3 días. Entonces, en 3 días, ¿no? Entonces, acá dice medir triglicéridos para orientar los aumentos. Y los carbohidratos de 6 a 9, pero ojo que son gramos estos. Si ustedes lo dividen entre 1.14, lo tenemos el BIG, ¿no? Que más o menos da 4 a 6. Y dice incrementar hasta 11 a 15, ojo, otra vez son gramos, durante los 2 a 3 días. En concreto, lo que les quiero decir es que debemos de llegar lo más rápido posible al aporte total de nutrientes, ¿ya? Ojo, siempre y cuando el neonato lo tolere, ¿no? Y les decía que lo que más hacen intolerancia son a los carbohidratos. Eh, Hace un par de años, en 2021, salió una publicación sobre los aportes nutricionales, porque, ojo, acá nos dice lactantes estables, ¿no es cierto? Recién nacidos estables, ¿no? Entonces, salió una publicación del doctor Moltu, en la cual hacía las recomendaciones de los soporte nutricional para el recién nacido crítico, ¿no? Entonces, y en las enfermedades críticas lo dividía en una fase precoz, que duraba más o menos los 2 primeros días, una fase tardía de 3 a 7 y una fase de recuperación después de las 7 días. Y nos daba cantidades más o menos, ¿por qué? Porque si es un recién nacido que dice, no, el doctor Velázquez me ha dicho que de los 3 primeros días tengo que estar con el 100%, pero ¿qué pasa si es un niño que tiene una enfermedad crítica, ¿no? Entonces hay que acordarse que siempre, ¿no? No hay que, las recomendaciones a veces no son para todos los niños, ¿no? Y acá nos recomienda ser más precoces, en la cual hay una cantidad mucho menor para esta fase precoz, un poquito más alta para la fase tardía, y una vez en la fase de recuperación si le damos todo, ¿no? Pero ojo, esta fase de recuperación máximo son 7 días, ¿no? La fase tardía dice de 3 a 4, de repente al 3 al cuarto día ya está estable y de ahí le arranco ya el total, ¿no? Entonces va a depender de cada niño, ¿no? En lo que respecta ya a los microminerales, habíamos mencionado que tenemos a los minerales mayores, ¿no? Los minerales mayores, ¿no? Que son el sodio, el potasio, el magnesio, tenemos al calcio, el fósforo, tenemos el cloro, ¿no? Entonces, esto también ha cambiado un poquito, aunque ya no tan poquito, ¿no? Hacía bastantes años, en la cual se puede administrar los 6 desde el nacimiento, ¿no? Y si bien es cierto, algunos todavía no se deciden, ni blanco ni negro, por ejemplo, estas son recomendaciones de la ESPEGAN, ¿no? Dice sodio de 0 a 2. No nos dice que le demos obligatoriamente, pero tampoco no dice que no le demos, ¿no? Entonces dice de 0 a 2. El potasio de 0 a 3, el cloro de 0 a 3, el calcio, eso sí, definitivamente hay que darle de 1.6 a 2. Ojo, acá están en 1000 equivalentes,
¿no? Que son generalmente lo que usamos. Si ustedes lo dividen entre 2, vamos a tener los milimoles de 0,8 a 1, el fósforo de 1 a 2, que son milimoles, y el magnesio de 0,2 a 0,4. Son los primeros días. Esto tiene que ir en incremento si yo quiero llegar a aportar las cantidades recomendadas que estos niños requieren, ¿no? Entonces, miren, el sodio dice de 3 a 7, perdón, de 3 a 5, entre paréntesis dice podría yo llegar incluso hasta 7 mil equivalentes por kilo, el potasio de 2 a 3, el cloro de 2 a 5, el calcio de 3 a 7, otra vez haciendo hincapié que son mili equivalentes, el fósforo de 1.6 a 3.5 y el magnesio de 0.4 a 0.6. ¿Qué pasó? ¿Qué han observado para este cambio? Porque acuérdense que antes decían, ¿no? El potasio cuando el niño empiece a orinar, ¿no? Cuando ya esté establecida su buena función renal. Y decíamos, el sodio, no las primeras 24, 48 horas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que se ha visto cuando hay aporte adecuado, sobre todo de aminoácidos, pero cuando la nutrición es optimizada desde el primer día, hemos dicho, empezamos al momento que nace, luego al primer día subimos prácticamente, le damos todos los nutrientes. Entonces, ¿qué ha visto? Entonces hay una producción excesiva de insulina. Acuérdense que la insulina es la hormona anabólica por naturaleza. Entonces va a haber síntesis de glucógeno, de grasa, de proteínas, de ATP, de todo lo que ustedes quieran, y va a haber consumo, por lo tanto, de fósforo, de potasio, de magnesio para esta síntesis de moléculas que está haciendo. Si esto va aunado a un bajo aporte de electrolitos, vamos a tener lo que seguramente ustedes han escuchado, es el síndrome de realimentación neonatal. ¿Por qué se caracteriza este síndrome? Por fósforo, por potasio y por magnesio bajos, y por calcio, glucosa y sodio altos, ¿no? Entonces, muchas veces vemos que el calcio empieza a trepar. No es que esté haciendo una hipercalcemia por intolerancia y todo lo demás, sino que está haciendo este famoso síndrome de realimentación, ¿no? Entonces, de repente, si tomamos un fósforo en ese momento, va a salir un fósforo bajo, ¿no? Tampoco es osteopenia en ese momento, no es el primer día, segundo día, tercer día, ¿no? Sino que estamos frente a este síndrome. Entonces, ¿qué hacer? Aportar suficiente cantidad, sobre todo de calcio, de fósforo, de potasio, ¿no? Y felizmente ya desde hace un buen tiempo en el país tenemos el glicerofosfato, que es un tipo de fósforo orgánico que nos permite dar una mayor cantidad tanto de calcio como de fósforo, porque estas necesitan mayores cantidades para que precipiten. Entonces, por ejemplo, esta es una publicación de los españoles del 2018, en la cual ellos hicieron un trabajo y vieron qué cantidades son seguras de glicerofosfato y de calcio, y lo toman en relación a la cantidad de aminoácidos también que tiene la solución, ¿no? Entonces, si tenemos una concentración de aminoácidos final entre 0.5 y 1.25, puedo dar hasta 25 milimoles por litro de fósforo como glicerofosfato, ojo, y de calcio hasta 20 milimoles o 40.000 equivalentes, que es lo mismo. Si yo tengo más de 2.5 hasta 48 milimoles de fósforo y hasta 112.000 equivalentes, son cantidades que realmente no se alcanzan con las dosis habituales, con las recomendaciones habituales, ¿no? Entonces, otra vez, igual, acuérdense lo que hemos visto en la diapositiva anterior, empezamos con cierta cantidad de calcio y de fósforo y hay que ir incrementando también hasta llegar a los requerimientos y, no, como digo, de lejos no sobrepasamos esta cantidad que nos recomienda. En lo que respecta a las vitaminas, como ustedes saben, son las vitaminas liposolubles y hidrosolubles. Hay requerimientos para recién nacidos a término y hay requerimientos para recién nacidos prematuros, pero como ustedes saben, no tenemos vitaminas independientes. Tenemos todo, que viene tanto las hidrosolubles como las liposolubles, vienen en una sola ampolla. Entonces, si bien es cierto, hay recomendaciones, como repito, para todos, y si ustedes comparan el multivitamínico que tenemos actualmente en el mercado, calca los requerimientos muy parecidos al requerimiento al término, pero no así para el prematuro. Entonces, más o menos dando entre 1.5 y 2 mililitros, damos una cantidad aproximadamente de los requerimientos de vitaminas. Igual para las liposolubles, también hay requerimientos para los recién nacidos prematuros, para los recién nacidos a término, y como repito, esta cantidad más o menos para los a término es apropiada con 5 mililitros, pero para el a término hay que prorratearlo, como repito, dando entre 1.5 a 2, estamos dando más o menos la cantidad aproximada.
Igual sucede también con los elementos traza, tenemos requerimientos para el atérmino y para el prematuro, tenemos también igual que hay un solo multivitamínico pediátrico a nivel nacional, igual también tenemos un solo elemento traza pediátrico, quedando más o menos 1 mililitro por kilo, damos aproximadamente la cantidad necesaria, y para el prematuro nos quedamos muy cortos en el zinc, ¿no? Entonces, pero no podemos subir la cantidad. ¿Por qué? Porque subiríamos los otros micronutrientes y eso no es necesario. Y en lo que respecta al retiro de la nutrición parenteral, yo siempre digo, es facilito explicarlo, pero, como decía la doctora, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, ¿no? Entonces, a veces le informamos a los padres, señora, no se preocupe, mañana le suspendemos ya la nutrición parenteral, se va a quedar solamente con un endovenoso, y cuando vamos el siguiente día, en la noche nos damos en cuenta que la noche lo han puesto en ayuno y adiós el retiro de la nutrición parenteral, ¿no? Entonces, mucho depende de la tolerancia. Pero la idea es que estando en el 100% de la nutrición parenteral, que se supone debe ser pues 10 días, 12 días, no más, ¿no? Entonces, vamos entonces en incremento con la nutrición enteral y vamos disminuyendo progresivamente la nutrición parenteral, de tal manera que cuando yo llego aproximadamente a 100 ml, entonces puedo suspender ya la nutrición parenteral. Ojo, ese de volumen de 100 es solamente un criterio, hay otros criterios que yo tengo que tomar en cuenta. ¿Cómo está el peso del niño? Si el niño está disminuyendo peso en vez de ganar, ojo, cuando le suspenda la parenteral y me quede solamente con la enteral, esa pérdida de peso va a seguir mucho más. Segundo, ¿cuánto le estoy aportando por la nutrición enteral? ¿Está con leche materna sola? ¿Está con leche materna fortificada? ¿Está con fórmula para prematuro? Entonces, si está con leche materna fortificada, probablemente al 100%, con fórmula para prematuro, bueno, voy a quitar sin ningún problema porque el desfase no va a ser tanto, ¿no? Lo que refieren a los estudios es que hay dos momentos, o son dos momentos críticos para el pobre aporte de nutrientes en el recién nacido prematuro. Primero es la primera semana, porque yo no avanzo como debería avanzar, por diferentes motivos. De repente el paciente no está estable y todo lo demás, ¿no? Y el otro momento es en la fase de paso de la nutrición parenteral a la enteral, que justamente cuando suspendo la parenteral, ¿no? Entonces dejo en el aire y las necesidades caen, los aportes caen tremendamente en comparación a sus necesidades. Encontré este grafiquito a propósito que estaba revisando para esta ponencia. Entonces, miren, este es un cuadrito que está en el libro de Clougherty, ¿no? Del 2022, en la cual nos habla, ¿no? Entonces, más o menos dice el empleo de las calorías, pero los traje porque acá más o menos me habla cómo, qué es lo que toman en cuenta o cómo avanzan ellos más o menos y cómo, con cuánto ya quitan la nutrición parenteral, ¿no? Entonces, acá ustedes ven, dice dextrosa, por lo tanto es parenteral, aminoácidos, lípidos y nutrición enteral. Miren, los días dice 1 a 2 NPO, igual al DO2, NPO más o menos 3 días de NPO, y luego van incrementando la cantidad, aunque acá dice 35, no sé si para todos sea 35 el aumento, sabemos que los más chiquitos tienen que ir con una velocidad mucho más lenta, pero lo que lo traía es, miren cuándo suspenden, dice parenteral, más o menos. No da tampoco un número, pero cuando ya le suspendieron la parenteral está recibiendo por lo menos 140 de nutrición enteral con una cantidad de calorías de 112. Entonces, mucho va a depender, por eso le digo, no solamente el volumen que yo alcance con la nutrición enteral, si ese peso está en incremento, y dos, qué estoy dándole por vía enteral para decidir la suspensión. Sabemos, como todo procedimiento, que la nutrición parenteral tiene sus complicaciones, tiene beneficios definitivamente, mejora la nutrición y el crecimiento, mejora el desarrollo, salva vidas, sobre todo en los pacientes quirúrgicos, pero no deja de tener complicaciones. Entonces siempre hay una sombra negra ahí, como muestra la diapositiva, ¿no? Entonces tenemos complicaciones relacionadas al catéter, infecciones asociadas a catéter, mala posición, trombosis. Luego tenemos relacionadas a la capacidad metabólica del recién nacido, hipoglicemia, hiperglicemia, alteraciones hidroelectrolíticas, y también relacionadas con la composición de la nutrición parenteral, la hipertrigliceridemia, la enfermedad metabólica ósea, también asociada por supuesto a la duración de la nutrición parenteral, la enfermedad metabólica ósea, ¿no? El síndrome de realimentación que acabamos de mencionar. Entonces, para evitar esto, definitivamente tenemos que hacer la monitorización, pero miren que ni incluso para la monitorización se ponen de acuerdo. Esta es otra vez la revisión de este año, del 2025, ¿no? Del doctor Embleton, que nos menciona que el sodio, el potasio nos da la frecuencia,
cuándo controlar los gases en sangre y la glucosa, también nos da la frecuencia, el calcio y el fósforo. Pero miren, para la urea y para los triglicéridos, dice ahí en interrogante, quiere decir que indica que no hay un consenso en cuándo pedir, ¿no? Pero nos refieren que los triglicéridos nos puede servir para orientar el incremento de los lípidos endovenosos. Esa es la última. Gracias por su atención. Buenas tardes, agradecerle al doctor Pablito su exposición muy buena, la doctora María José también. En este momento vamos a responder las preguntas que nos han planteado por el chat del Zoom y también por el link que se les ha enviado a todos los participantes. Entonces, una de las preguntas dice, en el caso de prematuros extremos, ¿se debe considerar el uso de fosfato tricálcico de forma rutinaria o según su deficiencia? ¿Qué recomiendan? Doctora María José. Nosotros en prematuro estamos, como decía el doctor, usando glicerol fosfato de la nutrición parenteral y tenemos bastante acceso a la nutrición parenteral en horario hábil siempre y en inhábil también dentro de todo, al menos en menos de 12 horas. Entonces, estamos usando mucho menos el fosfato como puro y usando mucho más glicerol. Muchísimas gracias, doctora. ¿Cualquiera? ¿Ya cuál? Ya está borrado, ya lo borré. ¿Cuál es acá? Si tengo un niño de 38 semanas con perforación de pared abdominal, ¿el aporte de proteína será mínima por la edad gestacional? Para el doctor Pablo. Eh, a ver, no entendí muy bien la pregunta, pero creo que mencionaban si el niño tiene malformación de la pared torácica, ¿no? Yo creo que no sé a qué se refiere mínima. Este niño si va a necesitar nutrición, primero hay que ver, a pesar que tiene malformación de la pared torácica, ¿tiene funcionando el tracto gastrointestinal o no tiene funcionando el gastrointestinal? ¿Hay alguna contraindicación para darle nutrición enteral? Porque hemos dicho que la parenteral es una terapia, si quieren, entre comillas, de rescate, ¿no? Si este niño tiene un gastrointestinal, un tracto gastrointestinal funcionante, hay que utilizarlo. Ahora, si por algún otro motivo no se le puede dar nutrición enteral y voy a necesitar nutrición parenteral, tengo que empezar con el esquema adecuado, ¿no? Ahora, en la NICE, por ejemplo, en la guía NICE nos da sobre las cantidades con las cuales yo debo empezar, va a depender del tiempo en la cual yo empiece, tanto en los prematuros como en los a término, ¿no? Si empiezo dentro de las primeras 72 horas, de repente voy así en escalera, como les hemos mencionado, pero si es después de las 72 horas, yo puedo darles ya el total de sus requerimientos por vía enteral. Entonces, si es una malformación de la pared, como repito, no habría por qué darle pues una cantidad mínima de proteínas a este paciente, hay que darle lo que corresponde, ¿no? Gracias, doctor. A ver, tenemos otra pregunta, doctor. Buenas tardes. Con la progresión sugerida de aporte de macronutrientes, ¿hasta qué niveles de glucosa son tolerables? En nuestra unidad, cuando intentamos progresar rápido, hiperglicemia es algo muy frecuente y tenemos que utilizar insulina y retroceder el aporte. Sí, lamentablemente eso es una situación que los vemos creo que en todas las unidades.
Como les mencionaba, de los 3 macronutrientes, los que menos se toleran, sobre todo en los más pequeñitos, son la glucosa. Entonces, muy frecuentemente estos niños hacen hiperglicemia. Ahora, sobre la definición de hiperglicemia, igual también nadie se pone de acuerdo, ¿no? Entonces, algunos dicen tolerar hasta 120, otros dicen tolerar hasta 150 para ir en incremento. Ojo, cuando digo tolerar es para que ir en incremento. Por ejemplo, dicen, si la glucosa es menos de 120, dicen algunos días, hay que ir incrementando el VIG. Eso quiere decir, empecé con 4, tiene 119, voy con 5, tiene 118, voy con 6, ¿no? Entonces, una guía. Otro dicen 150, dicen, ¿no? Si la glucosa es menos de 150, ir incrementando, ¿no? Entonces, lo cierto es que estos niños hacen muy frecuentemente, y lo que se refiere es que la hiperglicemia que nos debe preocupar es aquella que está por encima de 180. Entonces, si está por encima de 180, entonces hay que tener mucho cuidado. Y efectivamente, muchas veces se utiliza la insulina y nos da pues al día siguiente probablemente para disminuir ese VIG que estaba, ¿no? Sí, eso sucede y lamentablemente no hay otra forma. Por eso es que les decía, ¿no? Otra vez la diapositiva de la doctora, ¿no? Una cosa es con guitarra, ¿no? Entonces, lo que dice la guía es muy bonito, pero vamos a la práctica realmente, ¿qué es lo que vemos en el día a día? Por ejemplo, nosotros en maternidad, ¿vemos intolerancia a la proteína? Generalmente no lo vemos. ¿Vemos intolerancia a a los lípidos? Por ahí, anecdóticamente, uno que otro lípido incrementado, ¿no? Pero la tolerancia a los carbohidratos es otra cosa, ¿no? Frecuentemente vemos estas hiperglicemias que también igual muchas veces utilizamos la insulina y al día siguiente disminuir, y eso significa pues que no avanzamos y el niño no recibe las calorías que debería recibir. Muchas gracias, doctor Velázquez. Tenemos una pregunta para la doctora María José. ¿Existe contraindicación de usar nutrición parenteral en neonatos críticos con aminas vasoactivas? Doctora. No, para nada, ninguna contraindicación. Al contrario, o sea, estando críticamente enfermo, yo creo que es importante el apoyo nutricional que necesita ese niño de acuerdo a las recomendaciones, lo que mostraba el doctor y yo también, en cuanto a que cuando es críticamente enfermo, esos aportes disminuyen y está bien, pero idealmente no dejar de aportar. Muchas gracias, doctora. Bueno, la última pregunta es, ¿cuándo y cómo se debe realizar la transición de nutrición parenteral a enteral? Doctora María José. Acá el doctor también lo mencionaba, depende primero de la edad gestacional y de la condición clínica del paciente, porque hay pacientes que vienen con un incremento ponderal arrastrado. En estos niños a veces es preferible aguantar un poco más de días con nutrición parenteral, asegurar la vía enteral bien y el incremento y luego suspender. Entonces, sobre todo el grupo menor de 1000 gramos o con restricción severa del crecimiento intrauterino que está con nutrición parenteral, la recomendación de expertos, sobre todo por la mala absorción que a veces pueden tener, es mantener unos días, unos 2, 3, máximo 5 días, quizás una nutrición parenteral ya de salida, pero consolidar el crecimiento y ahí retiramos la nutrición parenteral y quedamos con la nutrición enteral. Como decía el doctor, uno a veces dice, ya, mañana la sacamos, pero después llega a la guardia y está en régimen cero. Entonces, observar bien. Ahora, si el niño viene con un buen incremento, está clínicamente bien y está como en su mejor momento, uno puede ser un poquito más agresivo de la suspensión. Por eso cada niño es un mundo y es súper importante la vigilancia nutricional para tomar esas decisiones. Muchas gracias, doctora María José. Lo que les quería comentar es a la pregunta, creo que fue la primera pregunta que preguntaba sobre el fosfato tricálcico. Y la doctora no respondió porque probablemente no lo conoce. ¿Por qué? Porque esa es una peruanada que tenemos nosotros, ¿no es cierto? O sea, que no pasa de las fronteras. Por eso es que la doctora no tiene la culpa de no conocer lo que nosotros hacemos. Doctora, el fosfato tricálcico es una preparación
que lo hemos estado utilizando cuando el paciente tenía enfermedad metabólica ósea y es una preparación hasta cierto punto casera, ¿no es cierto? En la cual se formulaba calcio, fósforo y una mínima pizca de vitamina D y le llamamos el fosfato tricálcico. Entonces, pero de acuerdo a las últimas revisiones que hay de enfermedad metabólica ósea, o el paciente necesita calcio o el paciente necesita fósforo, no hay otra cosa, ¿no? Entonces, o le damos calcio o le damos fósforo, no tenemos por qué darle el famoso fosfato tricálcico. Era nada más eso, ¿no? Para el doctor el Pablo, ¿en qué casos se indicaría ciclar el NPT? Primero, el concepto de nutrición parenteral cíclica es aquella, cíclica o ciclada, es aquella que se da en un tiempo menor de 24 horas. Normalmente todas estas infusiones que hemos estado hablando se lo da en un tiempo de 24 horas. Entonces es lo que se llama la nutrición parenteral continua, ¿no? Entonces inicio a las 2 de la tarde, mañana le cambio otro a las 2 de la tarde y pasado otro, de tal manera que el niño o el neonato no deja de recibir nutrición parenteral. Entonces, sobre todo entonces para evitar una de las complicaciones que habíamos mencionado, que es la enfermedad hepática asociada a nutrición parenteral. Entonces se postula una de las tantas cosas que podemos hacer porque tampoco no hay nada dicho. Entonces se dice que nos podría ayudar la nutrición parenteral cíclica o ciclada, que como repito es aquella nutrición que no se da en un 24 horas, sino se gotea en menor tiempo. Se inicia de repente en 22 horas, luego se avanza a 18, ¿no? Entonces dice que el máximo tiempo que un niño puede estar sin nutrición parenteral, un neonato, porque los niños pueden ser en mayor tiempo, puede ser 6 horas, ¿no? Entonces, ahora, ¿a quién va dirigida esta nutrición parenteral cíclica? Entonces, también hay dos indicaciones para la nutrición parenteral cíclica. Aquella que es profiláctica, que yo inicio en aquel paciente cuando todavía no tiene la enfermedad hepática, pero yo sé que este niño va a requerir una nutrición parenteral muy prolongada, por ejemplo. Si ya tiene un síndrome de intestino corto y sé que este niño tiene muy alto riesgo de hacer enfermedad metabólica ósea, entonces le empiezo la ciclada. Esa sería la nutrición, una indicación profiláctica. La otra es cuando ya el niño tiene la enfermedad hepática, ¿no? De repente un neonatito prematurito que hizo enterocolitis necrotizante, que ya está en su cuarta, quinta semana de nutrición parenteral, tiene bilirrubinas directas en incremento, entonces le inicio la nutrición parenteral cíclica, ¿no? Entonces sería esas dos indicaciones. Cuando ya tiene la enfermedad hepática, que sería de rescate, o profiláctica, si es que la nutrición parenteral sé que va a durar mucho tiempo. Serían las dos indicaciones para lo que es nutrición parenteral cíclica o ciclada. Muchas gracias, doctor Velázquez. Muchas gracias, doctora María José. Doctor Velázquez, queremos darle un presente. Muchas gracias por su ponencia. Gracias a usted. Doctora María José,